que se hacía que el tono muscular de aquellas personas que sufrían accidentes, traumatismos, cirugías en algunas extremidades, y el músculo se volvía hipotónico por falta de trabajo, hacía que esto se vuelva hipotónico, y por tal motivo se utilizaba la electroestimulación. La electroestimulación lo que pretende es hacer que ese músculo no sea hipotónico. Los pesarios pues, son instrumentos que ayudan a que se pueda trancar, si vale el término, o detener por causa de un objeto externo a nivel de lo que es el músculo elevador del ala. Y lo último que ha aparecido pues, corresponde al ultrasonido y el infrarrojo. Los ejercicios de Kegel simplemente es incrementar el músculo de los elevadores del ano y del transverso profundo del perine para poder evitar que existan trastornos del suelo pélvico. Vamos a recalcar, esto es más que todo para los de estadio 1, no para estadios mayores. La mayoría van a ser para estadio 1, segunda foco. Ejercicios de Kegel. Solamente va para esos dos músculos. El que fortalezca los músculos transverso superficial, bulbo cavernoso, el perine, pues no tiene mucha significancia con respecto a lo que es los trastornos del suelo pélvico. La electroestimulación, igual, por medio de electricidad, pues se va a estimular a lo que corresponde a la musculatura y de preferencia al elevador del ano y transverso profundo del perine, no a nosotros. Los pesarios, que hay de diferentes formas, en formas de anillos con diferentes engrosamientos en la pared anterior o en la pared posterior para poderse apoyar en esa musculatura. Hay también en formas de cubo, en formas circulares para poderse apoyar. Esto sirve como un obstáculo apoyado sobre el elevador del ano y el transverso profundo del peine, evitando que el útero pueda prolapsar. Ese es su objetivo. No solamente el útero, sino también puede ser en ese caso la vejiga, ¿no? Para prevenir o para reducir los cistoceles. Si ustedes ven ahí, no vamos a utilizar pesarios para uretroceles, ni tampoco mucho para los rectoceles, porque estos dos están por debajo de los 3 centímetros y los pesarios no van a tener ninguna funcionalidad, porque los pesarios se van a encontrar por encima de estos 3 centímetros y se apoyan sobre el elevador del ano y el transverso profundo del peine. Ahí tenemos. Era muy popular la exerción en forma de paraguas, eran en formas circulares. Lo malo era que muy incómodo para la paciente. En muchas oportunidades se salía el dispositivo, le producía lesión por compresión de la mucosa vaginal, tenía escoriaciones, sangrados, en algunas oportunidades infecciones vaginales recurrentes. Por tal motivo pues se ha desechado. No es muy popular actualmente este uso. Este sí ha entrado ya con mucha fuerza. Aquí mismo existen muchos comerciales que lo van popularizando, que hay personal ginecológico que lo va realizando. Se necesita el equipo para poder realizar y está basado en aquella mucosa vaginal que está atrófica por la edad, por el hipoestrogenismo, el adelgazamiento menor a 3 centímetros. Con esta estimulación ultrasónica y por infrarrojo, hacemos que la mucosa de la vagina recupere su grosor mayor a los 5 milímetros y de esa forma incrementar la concentración de fibroblastos en la fascia endopélvica que se encuentra a este nivel. Si ustedes recuerdan, hemos indicado que la fascia endopélvica es aquel tejido conjuntivo que se encuentra en todas esas regiones cubriendo músculos, nervios, vasos, mucosa vaginal, parte de lo que corresponde al útero, para poder sostener lo que corresponde a los órganos pélvicos. De los tratamientos quirúrgicos vamos a tener 2 tipos principales: aquellos que son reconstructivos y aquellos que son obstructivos. Y esto quiere decir que vamos a
tener una forma de poder hacer plastillas, porque la plastilla quiere decir reconstrucción. Esta puede ser hecha por vía vaginal, por vía abdominal y en algunos casos por la habilidad del cirujano puede hacerlo por vía laparoscópica, la parte superior de la vagina. La parte inferior sí o sí es vaginal. Y la obstructiva, que en algunos casos, en vez de reconstruir, solamente vamos a obstruir, vamos a cerrar ese canal vaginal y de esa forma prevenir y evitar que existan los prolapsos del suelo pélvico y ciertas patologías. Este tratamiento quirúrgico lo vamos a hacer más que todo en las pacientes que tienen trastornos de suelo pélvico mayor al estadio 2, ¿no? No vamos a hacer. Y el otro es, como habíamos indicado en la presentación del tema, solamente se hace el tratamiento quirúrgico en aquellas pacientes que tienen incomodidad, molestias, hay algo que les incomoda su calidad de vida de esas mujeres. Sabemos que un 30% van a recurrir, por tal motivo no debemos operar a no ser que la paciente diga que es algo que le incomoda y es algo que ella siente que altera su calidad de vida. De lo que corresponde a las plastillas o a las reconstrucciones de la pared anterior, vamos a tener la denominación de colposafia anterior. Ojo, siempre debemos identificar, como habíamos hecho en el examen clínico, si el defecto es central, que la mayoría de las veces va a ser central, o si el defecto es lateral. Dependiendo dónde sea lateral, sabemos que la mayoría van a ser también en los niveles 2 y 3 de Delance. Entonces, también debemos hacer sus puntos de separación a esos niveles. Como la mayoría de los trastornos de suelo pélvico de pared anterior son defectos centrales, generalmente hacemos una divulsión de lo que es la mucosa vaginal, separamos de su tejido conjuntivo. Una vez que hemos conseguido la separación de la mucosa vaginal, podemos hacer estos puntos que se denominan clásicamente puntos de plicatura de Kelly-Kennedy. Estos puntos de plicatura de Kelly-Kennedy, esta es la función que tienen, para hacer un pequeño sostén con el mismo tejido de la paciente, que hemos indicado, que si muy bien antes estaba muy de moda la colocación de mallas, en los últimos 7 años y 10 años ha empezado a volver la boga de indicar más que todo que sea con su propio tejido. El propio tejido es lo mejor. Entonces, la picadura de Kennedy, hacemos puntos sueltos y posteriormente lo anudamos. Y el tejido de la mucosa vaginal que ha sobrado se recorta y se lo vuelve a unir. Eso es lo que hacemos simplemente. Una vez que hemos separado la mucosa, reducimos hasta donde más podemos la mucosa vaginal y nuevamente lo cerramos. Siempre se recomienda hacer estas picaduras de Kelly-Kennedy. Colposafia de pared posterior. Igual, la teoría es la misma. Tenemos que separar la mucosa vaginal de la pared posterior de los músculos elevadores del ano y transverso profundo del periné, transverso superficial del periné, para poder retirar la mucosa vaginal sobrante y hacemos los puntos. En este caso, ya no se recomienda hacer como antiguamente lo hacían, la picadura de Kelly-Kennedy posterior o picadura de los elevadores de los anos, del elevador de los anos, elevador del ano. ¿Por qué? De los elevadores del ano, por los fascículos. ¿Por qué no hacemos puntos aquí atrás al elevador del ano que se hacía clásicamente con la misma teoría de la colposafia anterior? Primero, que si la paciente tiene 40 años y todavía es sexualmente activa, le va a predisponer a dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales. Segundo, que el hilo que utilizamos es el Vicryl, en algunos casos el Prolene, o en algunos casos también el cirujano utiliza el hilo seda. ¿El seda será un hilo reabsorbible? No es reabsorbible, entonces no se va a reabsorber, pero el músculo elevador del ano con sus fascículos se contrae y a veces el hilo, en vez de retraerse, puede cortar
a este músculo y sufrir desgarraduras, porque el hilo no se va a romper con la fuerza de ese músculo, lo que más iba a tener es la desgarradura de ese músculo. Por tal motivo, no se recomienda hacer la aplicadura de Kelly Kennedy en la pared posterior de la corposaria como antes se hacía de los elevadores del ano. Se retira la mucosa vaginal sobrante y posteriormente se cierra. En una recomendación, como les dije, en la clasificación de la POQ, cuando el defecto es menor de 3 centímetros, o sea, por debajo de los 3 centímetros de pared posterior, nos recomiendan separar el perineo. Pero en este caso no solamente quiere decir que le hagamos puntos así directos, quiere decir que cortemos en forma de cuña, para posteriormente unir esos músculos para que puedan cicatrizar esos fascículos. Porque la aplicadura de Kelly Kennedy de la pared posterior solamente afronta el músculo, pero ustedes creen que si mis 2 dedos aquí anudo con un hilo seda, ¿se van a unir? Si lo suelto de aquí a 2 días, ese hilo de seda, no se va a unir, porque el epitelio que tenemos aquí y aquí no se van a afrontar, no van a unirse. ¿Me entienden? Es lo mismo con el músculo elevador. El músculo elevador está intacto, si muy bien va a sangrar el tejido conjuntivo alrededor de cuando divulsionamos y separamos la mucosa vaginal, pero no se va a unir por más que lo anudamos con un hilo que es permanente como el seda, sino se va a desgastar cuando se va a contraer ese músculo elevador del ano. Por tal motivo no se realiza aplicadura. Pero si el defecto es menor de los 3 centímetros, se recomienda hacer mejor un corte para poderlo reducir de tamaño y poder reducir ese perineo. Defectos apicales, tratamientos quirúrgicos. El que más vamos a escuchar y el que más van a ustedes ver en alguna oportunidad es la sacrocolpopexia, porque estos defectos de cúpula generalmente les sucede a aquellas mujeres que han sido histerectomizadas. Y cuando hacemos la histerectomía, o sea, retiramos el útero, la recomendación de Lanz era sujetar el primer nivel de Lanz, que esto quiere decir que los puntos de la vagina deben estar sostenidos sobre el ligamento cardinal y el ligamento uterosacro, que corresponden al primer nivel de Lanz. Entonces, estos puntos, lastimosamente, el cirujano no los realiza adecuadamente, no lo mantiene en su lugar, no hace los puntos adecuados. Pasando años, 1 o 2, el prolapso de cúpula se va a salir, o sea, la cúpula se va a salir. Y para poder separar esa cúpula y volverlo a su lugar, pues los ligamentos uterosacros obviamente ya van a estar retraídos y lo único que vamos a poder hacer es colocar malla. En esos casos sí vamos a colocar malla cuando existe este defecto. La sacro, que viene desde sacro, cuerpo, quiere decir vagina, pexia, suspensión o fijación, está diciendo. Sacrocolpopexia o colposacropexia, como ustedes deseen. Lo que estamos indicando en terminología médica es que unimos la vagina con lo que corresponde los ligamentos presacros, 1 o 2, dependiendo el punto y la accesibilidad del cirujano. Tenemos que aperturar el peritoneo para poder ingresar, no es como vemos ahí todo disecado, ¿no? Y que está bien. Entonces, eso. En este sí se recomienda la malla. No vamos a poder suspender la vagina directo al sacro o al promontorio, es muy difícil por la longitud y la distancia. Esos son reconstructivos, intentamos hacer una reconstrucción. ¿Cuáles son obstructivos? En aquellas mujeres mayores de 70 años, mayores de 80 años, personas mayores que tienen comorbilidad o mujeres que tienen enfermedades muy severas como trombosis venosas profundas, marcapasos, enfermedades autoinmunes como lupus con afectación neurológica, cardíaca o pulmonar, o
sinusitis por este lupus eritematoso, que contraindiquen una cirugía larga. La opción que tiene el ginecólogo para estas pacientes es hacer el procedimiento obstructivo. La colpocleisis de Lefort, que es la más clásica y la más utilizada, la colpocleisis de Lefort es la que nos ayuda a poder hacer el cierre de la vagina. Y como cesamos la vagina, pero ojo, no cesamos solamente el introito, o sea, la parte externa. Debemos cesar por planos desde la parte superior del primer nivel de Delance, segundo nivel de Delance y tercer nivel de Delance. Si ustedes se dan cuenta que tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos, o sea, tenemos que ir cesando desde la parte superior hasta la parte inferior, y esto es aperturando la mucosa de la vagina, porque sí debemos retirar, vuelvo a repetir, debemos retirar la mucosa. Es como les dije, si yo uno la vagina mucosa con mucosa, no se va a unir, porque son dos epitelios que no se van a aproximar ni siquiera unir. Necesitamos que sangre y necesitamos retirar la mucosa vaginal en ciertas partes. Si ustedes se dan cuenta, esta es mucosa vaginal, esto es tejido conjuntivo. En forma espiral es lo que se hace el retiro de la mucosa vaginal, para que en forma espiral, desde la parte superior hasta la parte inferior, vayamos cesando y obstruyendo la vagina en su totalidad, permitiendo que el meato urinario esté permeable. Debe estar permeable, no podemos dejar obstruido el meato urinario. Entonces, en aquellas pacientes donde la cirugía es muy difícil, en aquellas pacientes que tienen enfermedades de que por la anestesia prolongada, una cirugía prolongada, haga que pueda existir una complicación de muerte en nuestra paciente, la colpocleisis de Lefort es una de las ayudas, porque no es muy demoroso, puede ser unos 30 a 40 minutos el procedimiento, a hacer una esterectomía vaginal que puede durar tal vez un poco más de tiempo, y más la separación de la pared anterior y posterior, tardamos un poco más de tiempo. Entonces, la colpocleisis, y eso en media hora todavía se puede ir cesando. Eso es la parte obstructiva. Ahí es el tema que hemos terminado, el segundo. Ahora nos vamos a ir al tercer tema. El tercer tema va a entrar también en el examen para este 9 de septiembre, no en su totalidad, pero sí va a entrar un buen porcentaje, hasta donde lleguemos. Su lista está llena, ¿no? Sí. Ya. Nosotros, lo bueno de los que hacen especialidad en ginecología y obstetricia, lo bueno es que somos como nuestro diploma dice, médico quirúrgico, diplomado médico, les damos un diploma de médico cirujano, para todos les damos a ustedes médicos cirujanos. Médico quiere decir que vamos a recetar paracetamol, amoxicilina, ibuprofeno, cefotaxima, vamos a recetar ven control, hazte una ecografía, hazte una tomografía. Y nuestra otra mano, que es la parte quirúrgica, es los procedimientos que vamos a realizar. Pueden ser pequeños, como suturas, un poco medianos, cuando es cierre de la pared, en una cirugía, y pues en cirugías grandes, pues la histerectomía para el ginecólogo. Somos médicos quirúrgicos. Siempre nos encontramos con posibles complicaciones. ¿Quién no va a tener complicaciones en cirugía? ¿Quién? El que no hace cirugías, obviamente, pero el que hace siempre corre el riesgo de tener una complicación. Entonces, esta vestimenta es clásico del cirujano: su pijama quirúrgica, su gorro, barbijo, su bota quirúrgica. A diferencia del médico internista, que es su camisita, su guardapolvo y su estetoscopio, tal vez, ¿no? Entonces, el cirujano, ante las cirugías que pueda realizar, pues el temor es tener una complicación. El objetivo de esta clase es saber las complicaciones que van a haber, conocer cómo prevenimos y qué debemos hacer para poderlas corregir. Cualquier alteración mórbida
que se pueden presentar por los procedimientos ginecológicos antes, durante y después de lo que corresponde a una cirugía ginecológica. Nosotros debemos saber qué puede suceder, intentar predecir, evitarlo a la suerte y evitar pedir que esperemos que vaya bien, esperemos que haya salido bien, intentaremos que no suceda de esa forma. Si ustedes se dan cuenta en este cuadro que han sacado, por una causa ginecológica no debería morir nadie, si se dan cuenta. Sí, por la causa de mama, que ahí está uno, lo que dice ahí, pero si se dan cuenta, es menos del 1%, o sea, se ha evolucionado tanto que hay recomendaciones que nos ayudan a prevenir que la paciente muera en una cirugía ginecológica. Si ustedes son observadores en esta estadística, no debería ser causa de muerte. Entonces, para poder prevenir estas complicaciones, tenemos 3 momentos alrededor de la cirugía. Y esto es de un orden, ¿no? Siempre debemos tener. Antes de la cirugía, que es el preoperatorio, durante la cirugía, que es el intraoperatorio, y después de la cirugía, que es el postoperatorio. Nuestra entrevista con nuestro paciente, el momento donde le hacemos la cirugía y después del procedimiento que hemos realizado como cirujanos. Recuerden, siempre van a ser ustedes igual. Es como a los internos les vamos a hacer los puntos de piel. Y les digo, ¿sabes hacer puntos intradérmicos? Un poco duda. Sí, sé hacer. Ya, va a ser. Está haciendo el procedimiento intra. A veces le falla mal el inicio, si tengo temor del inicio, no puedo hacer siempre el inicio. Mejor usted empiece mejor, yo voy a continuar. Ya, si empezamos, continuamos. Y el otro es, lo que yo le digo al terminar, es tú me debes mandar su hilo de la paciente en, si es Fanestier, 10 días, y si es mediana, en 14 días. ¿Por qué? Porque debe observar ella el procedimiento que ha hecho y cómo ha ido. ¿Qué tal si se ha abierto? ¿Qué tal si se ha complicado? ¿Qué tal si se ha infectado? Entonces, como parte de una responsabilidad para los internos que a veces les solemos dar la oportunidad, es esto nada más, que sean responsables de sus pacientes. No es ideal que cuando a veces entra el interno a la cirugía y dice, yo quiero entrar, hasta quieren hacer cesárea. O sea, está bien, el deseo es muy bueno, pero cuando le preguntas qué paciente es, cuántos años tiene y por qué le vamos a hacer la cirugía, lo primero que a veces nos dicen, no es mi paciente, era de mi compañera, yo solamente estoy viniendo a ayudar, yo quiero entrar, pero no desean tener interés en la paciente. La clave es tener un preoperatorio. El segundo es cuando les decimos, ya, quiero operarla, ¿qué es hacer cesárea? Sí, ya vas a hacer cesárea. ¿Cuáles son los pasos de la cesárea? Y no nos responden también los pasos. Esto primero voy a hacer, esto segundo voy a hacer, esto tercero voy a hacer, porque es una secuencia, son pasos que se hacen. Y en el postoperatorio a veces les decimos que nos manden el hilo y nunca nos mandan el hilo. Entonces, debemos tener siempre una secuencia. No es bueno no conocer y directo al cirujano. O no es bueno hacer la cirugía y ni siquiera le tomas en cuenta después, no le controlas, no le haces seguimiento, ni siquiera le preguntas cómo está, si todavía sobrevivió o no sobrevivió a la cirugía. ¿Qué podemos hacer antes de la cirugía? Y es lo más clásico. La historia clínica es lo más importante. La anamnesis y identificar factores de riesgo, medicamentos, antecedentes personales que tiene la paciente, antecedentes de cirugías, es lo esencial para el médico. Aquella persona que piensa, es como cuando estamos saliendo del colegio, ¿y qué vas a estudiar? Yo quiero estudiar medicina. ¿Por qué? Porque cálculo no me gusta, no puedo ser ingeniero, porque no me gustan las matemáticas, y pues esperan no volver a ver las matemáticas. Aquel interno, aquel estudiante que dice que no me gusta la historia clínica porque es bien aburrido y esas cosas, pues de la historia clínica nosotros dependemos para hacer diagnóstico. Aunque sean dermatólogos y cirujanos plásticos, igual le van a tener que preguntar. Si es para una cirugía, igual tienen que preguntar. Anamnesis, todo lo que ustedes puedan sacar para la paciente que van a operar es lo ideal. De acuerdo a lo que ustedes han preguntado, han indagado, es lo que ustedes deben también confirmar en la paciente.
Si les han dicho que les han operado de un vólvulo, pues su corte será desde aquí hasta aquí, pues esa cicatriz va a estar ahí. Y si por alguna razón en el examen físico han visto una cicatriz y ustedes en la anamnesis hay algún vacío que no le hayan preguntado y encuentran cicatrices, su obligación es hacer una anamnesis, volver a interrogar. Y los exámenes complementarios. Estos tres pilares nos ayudan a disminuir el riesgo de complicaciones. Anamnesis, características que nos sirven para nosotros y que pueden interferir o que pueden ayudarnos para prevenir complicaciones. Algunos. El fumar, y ya está estadísticamente comprobado que el fumar no solamente está asociado al cáncer de pulmón, que antes era un tabú y hasta en las cajetillas mismo se indica, ¿no? Cáncer de boca mismo, pero igual nos agrada, es algo adictivo, ¿me entienden? Pero aparte de esas consecuencias que tiene boca y lo que es pulmón, a nivel sistémico se produce una gran toxicidad. La cicatrización de estas pacientes no son muy buenas y hay que considerarlas. Por lo menos en una histerectomía de una paciente que fuma, no quiere decir que no vamos a operar, tal vez le vamos a operar, pero sí debemos ser un poco más estrictos, agarrando un poco más de tejido cuando vamos a cerrar la cúpula, o sea, la parte de la vagina. Porque si solamente agarramos unos milímetros, obviamente ese tejido no es de buena calidad. Vuelvo a recalcar, no solamente al ver, puede que sea una persona joven, por alguna razón está haciéndose histerectomía a los 32 años, ojo, ese tejido, por lo que fuma mucho, no es de buena calidad. Puede que existan dehiscencias. ¿Qué son las dehiscencias? Dehiscencias. ¿Qué son las dehiscencias? Cuando la sutura sea, la sutura se ha aflojado, o sea, cuando se ha separado el tejido secundario, pero secundario a algo, secundario a una falta de tensión de la sutura se ha aflojado en otras partes y se ha separado el tejido, pero por causa de una sutura que ha perdido su tensión, está más suelto y está separado. Estas dehiscencias de sutura predisponen a que pueda existir prolapsos de cúpula y existan recidivas de esos trastornos de sueño. Enfermedades crónicas. Ya está también, y ustedes, yo creo que los endocrinólogos les han debido decir a ustedes que la obesidad es una inflamación crónica en ese organismo. Ya es una pandemia a nivel mundial y que siempre va a haber, lastimosamente, obesidad. La obesidad, en lo que corresponde a trastornos de suelo pélvico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hemos visto al principio? En trastornos de suelo pélvico, ¿qué hace? La obesidad, junto con la tos crónica, junto con los estreñimientos crónicos, ¿qué es lo que hace? El aumento de la presión intraabdominal. Aunque ustedes no lo crean, aunque no sea poseedora, aunque no sea estreñida, aunque no alce en su trabajo así pesados, solamente siendo obesa hay un incremento de la presión arterial de 10 milímetros de mercurio en comparación de aquella persona que no es obesa. ¿Me entienden? Solamente teniendo un índice de masa corporal nos predispone. Entonces, después de la cirugía, ¿qué vamos a hacer en esta paciente? Decirle que tiene que intentar bajar de peso a largo plazo. No va a ser claro en un mes, ¿me entienden? Porque va a empezar a haber otras complicaciones. Pero ahora a largo plazo sí, porque si no baja de peso posterior a la cirugía, pues lastimosamente tiene un riesgo de que exista una recidiva de un trastorno de suelo pélvico, o sea, que exista un nuevo prolapso. Cirugías previas. Es muy importante para nosotros ver si tiene cirugías de intestino, más que todo, que es lo que el ginecólogo tiene mucho temor al intestino, porque alguna lesión que hace, pues lastimosamente va a tener que llamar a otro colega para poderlo ayudar al ginecólogo. De vías urinarias es lo mismo. Pacientes que han sido operadas desde niñas por alguna estenosis congénita de la vía urinaria, de la uretra, del uréter, congénito. ¿Qué quiere decir congénito? ¿Qué quiere decir congénito? Es una palabrita que te ha salvado. ¿Sí?
que se denomina congénito nada más que cuando ha nacido ya lo que al nacer, no estamos hablando de malformaciones, claro que puede ser congénito porque ha nacido con eso, porque la palabra para decir congénito es que ha nacido con esa alteración, es como el hipotiroidismo congénito, ha nacido con esa alteración, ¿me entienden? ¿Se entiende? Que no quiere decir que sea embriológicamente, es para decir congénito, es que tiene una malformación, ¿no? La palabrita es ese límite, nació con eso. Entonces, puede que de niña ella no se recuerda, pero debemos intentar indagar alguna cicatriz. Esta cicatriz de aquí, ¿por qué lo tienes? Ah, es que me han detectado que tenías quistes en los riñones mi mamá me ha contado, que yo la verdad ni me recuerdo, a mis 4 años, y que me han tenido que hacer una cirugía. ¿Me entienden? Cicatrices que ustedes observen, siempre pregunten, ¿esto de qué es? Y siempre sean empáticos con sus pacientes, porque a veces cuando somos muy técnicos viendo esto, y ahora esto más, señor, esto. Intenten, aunque un poco desordenado, pero ustedes lo tienen que ordenar en la historia clínica, haciéndole conversación que no sea tan traumática ni tan interrogatorio como cuando agarran a una espiga y le empiezan a interrogar, ¿no? ¿Y cuántos hijos? ¿Y cuánto han nacido? ¿Y con cuánto peso? ¿Pero por qué te...? ¿No? Sean un poco más empáticos, más humanos, más decir, no soy del espacio, soy humano, pero he estudiado medicina, soy un poco diferente y necesito ayudar. ¿Me entienden? El examen clínico. Este doctor es neurólogo, yo conocí el neurólogo y urólogo es el doctor, ¿no? Un joven muy inteligente, muy bueno, muy bueno. Este está en Google, yo saqué de Google, no lo sacaba de foto, pero he conocido allá en Google. También es docente, también allá en Google. Entonces, el examen físico, parte fundamental. Todo lo que ya sabemos, ve, no ve, está consciente, cardiopulmonar, cardiorrespiratorio, esos signos vitales, presión, temperatura, gastrointestinales, urogenitales, cicatrices que ustedes puedan encontrar en el abdomen, en las partes laterales de los flancos, en la área genital, ojo. Deben preguntarle, ¿ha habido alguna cirugía en la parte genital? De niña, adolescente, himen perforado, estrecheces, tabiques vaginales, ¿me entienden? Debemos preguntar alguna cirugía. En algunas oportunidades nos encontramos con pacientes de 40 años que hayan hecho alguna reconstrucción de la parte genital. No es nada malo. Mientras ella quiera disfrutar de su sexualidad, puede hacer lo que ella desee de su organismo. Mientras nosotros, pero debemos saber, porque vamos a operar. Los exámenes complementarios. De los exámenes complementarios, estos son los más básicos que debemos pedir. Laboratorio, hemograma, coagulograma, grupo factor, para ver si vamos a transfundir. Si esa paciente va a transfundirse o no va a transfundirse. Si va a requerir antes, durante o después de la cirugía. Un mioma que sangra. Los miomas sangran harto. Pacientes pálidas y durante años han vivido con esa palidez. Por el temor a la cirugía, pues han ido postergando. Tenemos una opción. A veces le internamos para transfundir y de repente les dicen no me voy a operar. Esa sangre pasando, no sé, pues una semana va a volver a sangrar y ya se perdió. ¿Me entienden? Intenten siempre programar para los días previos a la cirugía. ¿Me entienden? Y si es un sangrado masivo, pues hay que convencerla de alguna forma que lastimosamente, si ella va a estar sangrando así, puede llegar a fallecer. Y ojo, cuando sangran las mujeres, solamente perderán glóbulos blancos, glóbulos rojos. ¿Qué más pierden? ¿Qué se encuentra más en la sangre? No puede ser esa palabra. No sé. ¿Qué más encontramos en los vasos sanguíneos? Ya, plaquetas, factores de la coagulación, proteínas, electrolitos, ¿me entienden? Carbohidratos que están por ahí, porque a veces la paciente le mete tanto el hematólogo que ha ido visitando, le ha dado yeso. Sí, doctor, ya no tengo anemia porque me he ido compensando para su hemoglobina 10. Pero ojo, ese es el sulfato ferroso que le han dado por tanto tiempo que ha estado tomando, va a compensar al yeso. Pero el sulfato ferroso tendrá algo que ver con la coagulación. O sea, le damos yeso y mejora la coagulación.
o mejora los glóbulos rojos. Solamente va a los glóbulos rojos. Ojo que esta paciente, por más que su hemoglobina y las plaquetas aparentemente le está saliendo normal, ¿qué quiere decir? En la sangre va a haber siempre un equilibrio, una homeostasis. Cuando se va a romper esa homeostasis es cuando es algo agudo, pero si es algo crónico, hasta las plaquetas se va a ir notando que están normal, porque hacen un equilibrio, una homeostasis de líquidos. Ustedes que dominan ósmosis y difusión, siempre saben que si hay mucha agua y muchos electrolitos, pues siempre va a jalar. Siempre hay un equilibrio, intenta mantenerse, ¿me entienden? Solamente se va a romper cuando es bien agudo. Y lo que está en plaquetas aparentemente normales y está a largo plazo, tiene mucho riesgo de que pueda sangrar, porque no solamente son plaquetas, factores de coagulación también están ahí. El examen de orina, ¿por qué? El examen de orina, tenemos un órgano que se encuentra delante de la vagina, que es la vejiga. Esta vejiga, que generalmente es donde se encuentran las infecciones bacterianas, puede existir una translocación similar como existe una translocación del intestino al peritoneo en la peritonitis terciaria. ¿Qué es translocación? La señorita de aquí del fondo, la que está haciendo... Sí. ¿Qué es translocación? La palabra translocación bacteriana. Pasar de un lugar a otro. Sí. Del intestino al peritoneo hay una translocación y les sucede peritonitis terciaria. Secundaria, no ha habido una apendicitis, no ha habido nada, traumatismo, nada, pero hay una peritonitis, una translocación bacteriana. A veces puede ser por consumo de sustancias o simplemente por una reacción inflamatoria de tipo alérgica. Pero la cuestión es que hace que pasen bacterias del intestino al peritoneo. ¿El intestino tiene bacterias? Sí, su hábitat es que tiene bacterias. ¿El peritoneo tiene bacterias? No tiene bacterias la cavidad peritoneal. Por eso nos lavamos, por eso nos vestimos cuando hacemos una cirugía de abdomen con lo más que podemos para lavarnos nuestras manitas y no contaminar el abdomen. Pero en esta peritonitis lo mismo sucede con el examen general de orina que pedimos. Cuando es una paciente programada para una cirugía, lo ideal es tener un examen de orina y que ese examen de orina no sea infeccioso. Y si tiene infección y podemos tratarlo o podemos dar antibióticos preveniendo antes de la cirugía, sería lo mejor, porque puede haber una translocación bacteriana. Y ni siquiera es una translocación ahí en la cúpula y citos. A veces puede haber una translocación sistémica, que si ya no está en la vejiga, si no se va a ir a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Y les voy a decir tal cual va a suceder. Pacientes que están haciendo con una obesidad tremenda, morenita. Morenita quiere decir que ha sido de piel oscura. Una obesidad, una colega le hace histerectomía, pasa media hora, debe ser que ya han retirado el útero, media hora, y la anestesióloga empieza a notar que empieza a haber taquicardia. Taquicardia llega a 125 y le dice, doctora, está sangrando mucho porque su corazón está latiendo mucho. Y la paciente obviamente, pues ligeramente les hacemos raquidia, porque una histerectomía puede durar entre 1 hora y media, 2, si es normal, y la anestesia nos cubre hasta 2 o 3 horas, y algunas oportunidades hasta 4. Y esta paciente empieza a hacer taquicardia, la nota agitada, ansiosa, y lastimosamente empieza a subirse la temperatura. Y rápidamente empieza a notar que ya está con 38, 39, porque se ha vuelto sistémico. ¿Qué se denomina a eso cuando ya empieza a circular bacterias en la sangre? Bacteriemia, septicemia, cuando ya empieza a haber datos. Bacteriemia por cultivo, porque encontramos una bacteria en sangre, cultivo. Pero en ese, cuando ya empieza a dar síntomas, se denomina septicemia. El último shock séptico, cuando ya está totalmente mal. Como era gordita, han manipulado y han estado breteando, uno de los errores fue de la colega que no trató anteriormente la infección. Le dio antibióticos, por eso podemos dar anticipada, pero a veces no puede funcionar en algunas oportunidades.
Porque por más que le haya dado profilácticamente un antibiótico minutos previos a la cirugía, este se diseminó masivamente. Porque si ustedes se van a dar cuenta, lastimosamente, infecciones genitales, urinarias, también forman parte de la obesidad. Si son obesas, generalmente están asociadas infecciones vaginales, urinarias y pues cuando son gorditas. ¿Entienden? Entonces, le hizo como un embolismo séptico a nivel pulmonar, la metieron a terapia intensiva, salió de terapia intensiva, hizo fiebre, después falleció, lastimosamente falleció. Llegó al Germán Urquidi, porque nosotros como segundo nivel de nuestra terapia intensiva de aquella oportunidad no había nocturno. ¿Qué quiere decir nocturno? No había un terapista en la noche que le controle, solamente médico internista, no es lo mismo. ¿Ven? Pero no queremos decir que el médico internista no sepa, pero no es lo mismo. Entonces han preferido transferirla y lastimosamente el Germán Urquidi falleció. Entonces, la clave es prevenir complicaciones que pueden suceder raras, pero está escrito en la literatura y por eso debemos prevenir. Examen de orina, algo básico. Debemos tratarlo antes de que hagamos la cirugía. Y si por alguna razón es urgente la cirugía, pues un tratamiento de amplio espectro, muy fuerte, no minutos, por lo menos horas previas. ¿Entienden? Ayuda bastante. Ecografía. Imágenes, la ecografía y la mano derecha del ginecólogo, obstetra, materno fetal, y aquel ginecólogo que no sabe hacer ecografía, lastimosamente se está perdiendo de muchas cosas. Es importante que hagamos los ginecólogos ecografía. Es la mano derecha ahora del ginecólogo. Debemos tener, la mayoría de las veces, la ecografía nos va a ayudar a detectar un 80% de las patologías del tracto reproductor femenino. Obviamente esto no incluye vagina, obviamente es más clínico la vagina, pero el útero, trompas y ovario, generalmente la ecografía es la mano derecha. La mayoría siempre vamos a entrar con una ecografía previa a la cirugía, no puede faltar. La tomografía y resonancia generalmente son para aquellos casos que son muy complicados, posiblemente cáncer, ante la duda que puede existir. Y más que todo, por lo menos por mi parte, la tomografía y resonancia, más que todo es, siento para una cirugía con tomografía y resonancia, es más que todo para evitar problemas legales. Porque igual que nada con la ecografía, si la paciente tiene algo y hay que entrar a abrir, pues hay que entrar a abrir. Y otra cosa es abriendo. La tomografía en algunas oportunidades a veces nos dice, porque la verdad ha bajado mucho la calidad de los que se reportan la tomografía y la resonancia. Parece, sugiere, no era como antes donde te decían así y era. Ahora no se han variado mucho lo que corresponde a los reportes de tomografía y resonancia. Aún nos siguen dando dudas, más dudas todavía que la ecografía. ¿Entienden? Parece neoplasia, algo malo, peor nos hacen asustarse. ¿Verdad? Entonces, la ecografía es nuestra mano derecha para el ginecólogo. Laboratorios que debemos tener de una paciente. Serología de VIH para protegernos a nosotros y a nuestro colega que nos está ayudando. Hepatitis, lo mismo. Antes no era muy común la hepatitis aquí en Bolivia, era raro, pero lastimosamente se está incrementando. Y lastimosamente es porque no pedimos a nuestros pacientes. No da síntomas, tienen contacto sexual, tienen sangre, contacto con sangre, se transmite por sangre. Marcadores tumorales. Y específicamente, más que todo por el momento, es para el ovario. Tumores de ovario siempre deben pedir marcadores tumorales. Su mente es como tatuado. Si tienen el nombre de su pareja aquí tatuado, pues tienen que tatuarlo que para el ovario siempre debemos pedir marcadores tumorales. Estos nos van a ayudar a poder tener una tendencia de que posiblemente sea maligno, pero no solamente para eso, sino para ver si hemos tratado totalmente esa patología de ovario. ¿Qué quiere decir? Nos ayuda a hacer controles posteriores a la cirugía. Estos marcadores tumorales también tienen que ir descendiendo paulatinamente si hemos retirado el tumor. Ojo, ¿me entienden?
Porque si hacemos una cirugía y no le hemos pedido marcadores tumorales y lastimosamente era maligno la patología y le mandamos al oncólogo, ginecólogo, o oncólogo quirúrgico o oncólogo clínico, nos va a decir, ¿y su marcador tumoral? ¿Cómo vamos a saber si está disminuyendo o no está disminuyendo esa tumoración maligna de ovario? El marcador tumoral nos ayuda para eso. Ustedes que dominan obstetricia y han aprobado obstetricia y saben de lo que es la enfermedad trofoblástica, el marcador tumoral de la enfermedad trofoblástica es la, ¿quién sabe? Enfermedad trofoblástica, mole datiliforme, mola compleja, la HCG, ¿cuál? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cuantitativa, porque no queremos en cantidad, no queremos en calidad, positivo o negativo, queremos en cantidad, queremos números, que nos digan 1000, 2000, no importa, pero que nos digan por qué. Porque cuando vamos a evacuar esa enfermedad trofoblástica, debemos ver si va a ir bajando esa HCG cuantitativa. Lo mismo es esto. El oncólogo, si es que fuera por ética, pues no nos va a decir, gracias doctor, no se preocupe, no nos va a decir por ética. Pero si fuéramos estudiantes, nos sonaría con el celular y nos dieran, ¿por qué no has pedido marcador tumoral? Porque con ese por lo menos hubiéramos sabido si está descendiendo o no, para ser muy agresivos o no ser tan agresivos con la quimioterapia o radioterapia que vamos a hacer. ¿Me entienden? Entonces es muy bueno y no debemos olvidar el tumor de ovario nos ayuda bastante. Papa Nicolau. Toda paciente que va a ser operada del útero, ya sea por un mioma, por una adenomiosis, por una hiperplasia del endometrio con atipia o alguna cosa que le está predisponiendo a que pueda hacer una histerectomía, debe tener su papá Nicolau. Si no tiene su papá Nicolau, podemos estar obviando algo y dejando algo microscópico ahí. Si está alterado, podemos ser un poquito más agresivos y quitar no solamente el cuello, sino un poco más de vagina para poder reducir el riesgo de esa paciente. Entonces es muy importante tener todos estos laboratorios para, este es en la parte preoperatoria, ¿no? Interconsultas, después de haber hecho anamnesis, después de haber hecho examen clínico y después de haber pedido los laboratorios correspondientes, podemos pedir interconsultas si es que fuera necesario. Y de esta interconsulta, esto es para reducir riesgos. El pedir ayuda con otros colegas antes de la cirugía no es malo. Mejor nos ayuda a reducir riesgos. Cuando les decimos a los internos, hagan la interconsulta con quien, a veces en la interconsulta copian toda la historia, o sea, lo copian la historia y en un tantito así pequeñito, porque en la interconsulta te dicen motivo de interconsulta, entonces y ahí copia todo el interno. Paciente que viene con cuadro clínico de sangrado, con ecografía que dice mioma, a él no le interesa el mioma, ¿entienden? A él no le interesa el mioma. Tenemos que ser bien dirigidos. Primero que los datos y la letra tiene que estar sumamente claro, porque le estamos dando algo para que nos ayude. Los antecedentes personales debemos recalcarlos si es que tienes relación con la interconsulta. ¿Qué quiere decir? Paciente que tenía cáncer de mama de tipo hereditario. ¿Qué quiere decir? Que su mamá tenía y que su hermana tenía y ella posiblemente tenía. ¿Qué actor o cantante? ¿Quién era? Angelina Jolie era actor, ¿no? Y ella se ha hecho una cirugía preventiva, ¿no? De ovario y de mama para poder prevenir. Lo mismo, solamente por los antecedentes. Se le manda la interconsulta genética para que nos puedan dar sus características genéticas de este paciente. No necesita saber si tenía un nódulo de 4, no necesita si su mamografía. A ella, a los genetistas les interesa más su árbol genealógico, ¿me entienden? Que para el genetista es un problema. Si no tiene nada que ver con los antecedentes, vemos la medicación. Paciente con obesidad, paciente de 28 años, que tiene quiste de ovario de unos 7 centímetros, de características mixtas o complejas, aparente teratoma de ovario. Pero ha sido diagnosticada de hipotiroidismo hace 3 años atrás y dejó su medicación hace 1 año
con levotiroxina, dejó su medicación. ¿El hipotiroidismo primario se curará? ¿O será para toda su vida? Sí. El hipotiroidismo, ustedes que dominan endocrinología, el hipotiroidismo primario, la mayoría de las veces se curará solito. No. Muy raro. Si muy bien un 10% puede que sea un tiroides de Hashimoto, primero suba, luego baja y puede variar un poquito, o algunos nódulos tóxicos que pueden aparecer en la tiroides sean tóxicos como su nombre dice hiper y posteriormente sean retirados de forma hipo. Muy raras veces se van a autolimitar esos hipotiroidismos, muy raramente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de las veces siempre van a ser tratamientos para toda su vida, en baja dosis, pero necesitas decir. Esta medicación es necesario controlar. Vuelvo a recalcar, tal vez nosotros podemos ser tan hábiles para dominar endocrinología, pedir TSH, T4 libre y valorar, darle levotiroxina en 50 microgramos cada mañana, en ayunas, luego le hacemos control en 2 semanas o en un mes de TSH, T4, estamos bajando. Vuelvo a repetir, si ustedes han obviado algo, por más que no hayan pedido su interconsulta por omisión y algo le pasa a ese paciente, basta, legalmente les va a caer algo. Sintomatología. Si la sintomatología, por más que no tenga nada que ver con nosotros, por eso le hemos mandado al hematólogo, paciente que tiene sueño, mareos, claro, está pálido, le podemos dar nosotros yeso, pero es necesario que vaya al hematólogo, claro, con miomas sangrando, pero que vaya al hematólogo, cuidado que luego pase algo, y no solamente la anemia de causa por deficiencia de yeso o pérdidas excesivas. Ustedes dominan la anemia y hay una lista larga de causas que los hematólogos van a pedir ferritina, su concentración de ferritina, ¿me entienden? De transferrina, su saturación, muchas cosas que es para ellos. Ojo, cuidado que le estén poniendo, hasta a veces puede haber transfusión y exista una anemia hemolítica de cuerpos calientes o cuerpos fríos, como los que dominan hematología, que a veces se destruyen cuando hay fiebre o cuando hay temperaturas bajas, se destruyen esos glóbulos rojos. Entonces, hay una mucha variedad, es necesario, no quita de más, aunque sepamos sobre el tema, aunque en la universidad hayamos aprendido mucho sobre el tema, pues hay que mandar a que el especialista haga su evaluación. Exploración física. Esto tiene mucho que ver con las cirugías en algunas oportunidades. Volvemos a lo que ha sido algo congénito. Paciente que ha sido operada de la parte por una nefropatía congénita que no conocemos porque no tenemos la historia clínica, pero presenta una cicatriz en esa región. La paciente indica, y cuando le hemos hecho una ecografía renal y de vías urinarias, nos encontramos que solamente no hay riñón. Hasta eso más les voy a dar, que se llama a esos riñones que no se encuentran en sus lugares. Exacto, el riñón ectópico. Pero que para colmo, uno de ellos, el que estaba en su lugar, era poliquístico y pues lo retiraron por el riesgo de malignidad, le han hecho una nefrectomía. Y ahora el ectópico, ¿dónde está? El urólogo tiene que ser su nefrólogo para que nos pueda detectar. Nosotros cuando hacemos la histerectomía corremos el riesgo de ligar el uretre. Si ligamos el uretre del único riñón que la paciente tiene, ya estamos. ¿Me entienden? Porque vuelvo a repetir, si la paciente tenía una cicatriz aquí y ustedes no han indagado por qué era, porque puede que sea también un asalto, una puñalada, puede que sea tal vez algo que un hombre que creía que era dueño de esa persona y que lastimosamente no entendía y le quiso hacer daño, ¿no ve? Puede que también sea, pero la curiosidad es preguntar, porque algunos de los internos dicen, es que yo pensaba, doctor, que ella se había hecho raspando, no sé, en la puerta de su casa y era una cicatriz así, no me ha llamado la atención. Doctor, no le he revisado muy bien esa parte, aquí nomás hemos tocado, ¿me entienden? Deben indagar todo, de acuerdo a eso, y de acuerdo a eso deben mandar, les llama la atención, referido a eso. De acuerdo a las pruebas complementarias.
¿Quiénes son los que no están aquí? ¿No están? Los del día sábado, desapareció una pacientita de 17 años, tiene una voz más gruesa que la mía. Hola, hola, ¿cómo está, doctor? Pero no habla mucho en la consulta, tiene velitos como el varón. Tiene un tumor de ovario de 6 centímetros del lado derecho y la mamá hablaba por ella, por ese tono de voz muy grueso, que también habían diagnosticado deficiencia de la 21 hidroxilasa, alfa 21 hidroxilasa, que ustedes dominan en endocrinología, es una, ¿cómo se llama esto? Una deficiencia enzimática, un hiperandrogenismo congénito, ¿me entienden? Que su característica es que todo androgenismo, hiperandrogenismo. Los andrógenos están muy incrementados, pero no solamente se ha encontrado ahí, se ha encontrado un tumor de ovario aparentemente, según lo que yo tengo el conocimiento y de acuerdo a lo que he visto, aparentemente también es productor de andrógenos por las características que tiene. Lo malo es que su marcador tumoral, con un examen complementario, su alfa-fetoproteína me ha salido muy elevado. ¿Y cuál es mi otra conducta que voy a hacer? Voy a hacer una interconsulta con el oncólogo quirúrgico. Hay que entrar a operar. Pero yo hubiera querido conservar su ovario y solamente sacar el tumor. Pero por esta alfa-fetoproteína, ojo, les vuelvo a repetir, por omisión. Si ustedes hacen, le pueden traer todo, no se preocupe, todo bonito, aquí está, ya está. Pero de repente pasa 2 meses, nuevamente aparece el tumor. Por eso necesito, por ese marcador tumoral, ¿no? Porque ella ya está acostumbrada desde sus 12 años que ya empezó a tener el hiperandrogenismo y luego ha empezado a presentar ciertas características con irregularidades de su menstruación y se ha encontrado en la ecografía ese tumor. La alfa-fetoproteína nos está obligando a pedir una interconsulta con oncología quirúrgica para ver qué más vamos a sacar. 17 añitos, ¿no? Solamente por la prueba, porque luego esto ya está acostumbrado, no le duele, no hay nada, está serio, aparte de todo lo que es androgénico. Pero vamos a operar, este está en objetivo de nuestro paciente. Referencia de medidas terapéuticas, esto igual junto con lo que le voy a mandar, porque todavía no he venido con su resultado, porque ya le hemos mandado a laboratorios, le hemos mandado a cardiología para que le pueda evaluar a la interconsulta. Una vez volviendo, mi conducta es mandarle al oncólogo para que le pueda ver qué cosas más vamos a hacer, qué medidas más, doctor. Dígame usted, programemos juntos cuándo vamos a sacar eso y qué más le sacamos. Apéndice, epiclor, citología, de algunas cosas más que usted domina en su área, pues entramos para que de una vez saquemos lo que tengamos que sacar. ¿No ven? Entonces hacemos todo eso. Y en último, ahí lo hacemos, después de haber presentado este laboratorio, es por eso que le estamos buscando a usted, para que nos ayude en esta paciente. ¿Me entiende? ¿Por qué le estamos pidiendo la interconsulta? Cardiología, ¿cuáles los principales? Mayor de 40 años en la mayoría de los hospitales de aquí de Bolivia, sí o sí le pedimos, por más que no tenga ningún antecedente. El anestesiólogo nos pide que sí o sí tenga su electrocardiograma y por un médico internista valorado su corazón. ¿Me entienden? Sí, pues solamente por la edad. El antecedente ya sabemos. O si encontramos un soplo, tal vez ha sido con una prótesis de valva, una valvuloplastía congénita que le ha realizado de niñita y se siente como un cierre de los y su soplito tiene. No hay cianos, nada. Siempre tienen soplo esas valvulitas mecánicas que les colocamos. Suena cuando se cierra la válvula. No a lo que se escucha así, no, lo que estoy escuchando. Antecedentes de tromboembolismos, trombosis venosa profunda, antecedentes de patología inmunológica, síndrome antifosfolipídico, lupus asociado con éstasis venosa, varices, o obesidad con varices, o cuidado que tenga algún problema, pero siempre mandamos al cardiólogo para anticoagulación preventiva mismo. El cardiólogo nos dice, por la obesidad y la trombosis, se recomienda que se le otorgue anticoagulación con enoxaparina pasadas 6 horas del procedimiento.
Serología de Chagas positivo, si tiene síntomas, pues debemos mandarle a cardiología. Y para no ser muy desiguales con sus colegas, hasta aquí vamos a dar el examen, porque con sus colegas hasta aquí tenemos que dar. ¿Dudas de este fantástico mundo de la prevención de complicaciones? No. Esto